Gente, Ujú, reconocemos que todos tenemos algún grado de bondad con respecto, promovemos el desarrollo de su bondad. El otro sería reconocer en mí y en mi prójimo, la forma en que expresa su bondad y contribuye al desarrollo y se contribuye al desarrollo de la bondad. ujú. Y el otro que noté fue cultivo la bondad en mí para poder transmitirla a otros. Yo me guié yo me guié con el que habíamos trabajado en la sesión, pero ahí por favor, ahí nos indica, don Álvaro, el otro comportamiento que había trabajado es el de la espiritualidad, bueno, el valor de la espiritualidad, y habíamos anotado, este lo habíamos trabajado más en conjunto, que si Ujú, reconocemos que todos tenemos nuestra espiritualidad según el propio llamado, con ujú. respeto los guiamos y acompañamos. El segundo era Thank reconocer en mi prójimo y en mí you. Ujú, dónde está ubicado y ayudarlo a dónde debe estar. ujú. El otro comportamiento, me preparo porque nadie da lo que no tiene. Y también yo Sí. anotaba brindar psicoeducación sobre las herramientas y conceptos que la persona necesite. Vamos a ver. También estuvimos trabajando el comportamiento del valor de la sabiduría. Son como los tres Ujú, valores principales para ujú, mi caso. Reconocemos que todas ujú. las personas poseen sabiduría según sus propias experiencias y culturas. Con respeto, Ujú. los escuchamos. Segundo comportamiento, reconocer en mi prójimo y en mí la necesidad de sabiduría para aportarle en su crecimiento. Y el Bien. tercero, cultivamos nuestra Ujú. sabiduría para contribuir a otros. Estas fueron las que estuve trabajando. Ah, pues están súper bien. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien. Ahí, por ejemplo, ¿cómo vivirías esta última? ¿Me Cultivar nuestra la sabiduría para repites? contribuir a otros. Ah, Ujú. eh, la forma en que la viviría o que veo que procuro vivirla es formándome constantemente, escuchando formaciones, em, leyendo libros de espiritualidad, que también, ¿verdad?, comportan sabiduría, la patrística. Trabajo mucho Así con es. O el sea, ¿cómo lo tema de la explicarías patrística. en el... Ajá. Perdón, don Álvaro, es que se le Ujú. cortó un poquito, no le entendí. ¿Me decía usted? Yo creo que Se se le pegó, sí. frició la... Sí, bueno, esperemos un momento. No, o sea, este, eh, 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 o sea, que la vive es el compartir lo que conoces, Ujú. ¿no? Compartir. Ay, yo creo que don Álvaro ya se salió. Mm, Solo para ver. sí, como que se me fue el internet. Ah, bueno, no, aquí está don Álvaro, sí. Aquí estoy. Ok, ok. Ya lo vamos escuchando mejor. Sí, por alguna razón como que se me fue el internet. No, sin problema. Sí, no sé si me repite lo que me estaba tratando de decir don Álvaro, que no le captaba, qué pena. Listo, y me cambié de red. ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí lo probando. Uno, escuchamos dos, muy tres. bien, sí. Lo escuchamos Sí, muy sí, bien. no. Ah, perfecto.
Me cambié de red, es que se conectó una red que es muy lenta y ya, pero Ujú. ya entré a esta que estamos viendo. Entonces nos compartías que uno de los comportamientos es de el poder compartir lo que sabes, ¿no? Decir, cultivar nuestra sabiduría para contribuir a otros. Entonces, entonces lo que sería pues aprender cosas nuevas, en pocas palabras. Aprender Perfecto. constantemente cosas nuevas, sí. En nuestro caso muy Excelente. concreto con nuestros temas, la patrística es algo en lo que estamos trabajando, la teología moral católica, obviamente la Ujú. psicología como ciencia que es de nunca acabar, ¿verdad? Que no está en constante formación, ¿qué le puedo decir? Tengo como 50 cursos ahí para llevar, Claro. ¿verdad? Entonces, para poder llenarse, para poder dar, pero todo siempre en la voluntad de Dios, porque uno estudia y es la parte que a mí me toca del esfuerzo que tengo que hacer, de aprender constantemente, pero saber que es la luz del Espíritu Santo el que va a marcar la pauta. Yo en mi Ujú. caso me tengo que cuidar mucho de lo que es la soberbia intelectual. En mi gremio se da mucho. Entonces es estudiar, aprender, cultivar esa sabiduría, pero ubicada en la divina voluntad. Porque si no, sí es cierto que me descarrilo. No quiero eso. No quieres eso, pues sí, No, ciertamente. Pero fíjate, cómo, por ejemplo, en tu equipo, o sea, pues tenemos que estar aprendiendo nuevas cosas, ¿no? sí. Entonces eso es muy interesante. ¿Y el valor es del valor del cuál, perdón? El valor de la sabiduría. De la Este, sabiduría. este último que estábamos hablando, son tres los principales, espiritualidad, bondad y sabiduría. Ujú. Espiritualidad, bondad y sabiduría. Qué Sí. bonitos. Muy bien, pues muchas gracias, Shirley. ¿Alguien más que quiera compartir algún valor y comportamiento? Yo, don Álvaro, le comento un poquitito en lo que yo he estado trabajando. Sí, señor. Yo lo había comentado al principio que es la caridad. Para mí la caridad es Ujú, encontrarme bueno, son tres, ¿verdad? Pero la caridad es con la que yo he empezado. Siempre es la que ha estado ahí para mí. Es tan ujú. importante el pedirle a Dios ese don y esa gracia de la caridad. Sí, Después la prudencia y la sabiduría. y la Eh, sabiduría. yo siempre busco la necesidad de ver mi fragilidad, de verme yo en el espejo, Ujú, porque cuando empieza uno a verse en el espejo y a ver su fragilidad, ujú, ese es el primer paso para crecer, ¿verdad? Es cuando Dios entonces le da a uno ojos para ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿verdad? Eh, ujú, siempre lo que trato en este proceso es de ver esa llama que existe del Espíritu de Dios o de Dios Trino en cada ujú. persona. Y el mejor ejemplo donde me va siempre a guiar el Espíritu es en el trato con los demás. Ok. Como un silencio muchas veces habla más que un acompañamiento, como una mirada da más apoyo que a veces que una palabra, un Ujú, apretón de manos, el parar a la par de una persona pobre, comprarle algo de comer y escuchar qué es lo que él siente en el otro lado. Esa ujú, llama de Dios en cada persona a mí siempre me llena muchísimo porque cuando uno aplica la caridad y el amor al prójimo, es impresionante, pero los consejos y cosas que ellos te dicen es Dios mismo hablándote. Y eso ujú, lo aplico constantemente en la lectura de la palabra, el análisis, el rumiar el evangelio del día, el ujú, escuchar eh, 10 sacerdotes o 5 sacerdotes diariamente de cómo ellos aplican ujú. la palabra al día a día para que uno vaya creciendo, pues Sí. siento yo que la sabiduría entra por ahí y ya Dios hace que esa semillita que se sembró de vuelta todo el día
Y es impresionante porque la palabra la logra uno aplicar en el prójimo día a día o en las circunstancias. Entonces Ajá. la prudencia de dejar el yo y dejar actuar, como bien lo dijo Chile, la divina voluntad. La caridad es la que abre la puerta a las demás virtudes, ¿verdad? Y, Ok. y eso para mí es lo más importante, es el trato al prójimo, ¿verdad? Porque el trato al prójimo, como lo decía Chile, todos tienen algo que enseñarle a uno, ¿verdad? Y en ese trato uno lo logra ver, porque el Espíritu Santo, cuando usted abre la puerta, el Espíritu Santo entra y ahí aplica la caridad, abre la puerta a la sabiduría y la sabiduría abre la puerta en que el camino siempre tiene que ser con prudencia y con amor, ¿verdad? Entonces son esos tres los que yo, pues en lo personal he venido trabajando y pidiéndole a Dios que me ayude, porque es para darle a los demás lo que verdaderamente necesitan, es escuchar y es sentarse, es nivelarse muchas veces a donde ellos están, porque eso lo hace uno más a uno con ellos, sea con el trabajo, sea a nivel de cualquier cosa, el que uno se nivele siempre está, hay una gracia ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, básicamente es en eso donde yo estoy trabajando. Entonces, esto de nivelarse se pudiera entender como vivir con empatía y amor para Sí, poder, claro, sí, pues para poder conectar desde donde están. ¿Ok? exactamente. Dios fluye en todos y en el momento que usted se sienta al nivel de cualquier persona, siempre viéndolo como más alto que uno haciéndose el más pequeño y el Ujú. sirviéndole, Mm, eso abre unas puertas impresionantes porque de un momento a otro es ese pobre que está en la esquina que usted está alimentando el que le está enseñando a usted las grandes cosas y es como Dios habla, ¿verdad? En pequeños gestos y en pequeñas cosas y entonces ahí es donde viene mucho la sabiduría. Al rumiarlo usted y al darle vuelta una vez y otra vez, ujú, eh, esto crece internamente porque Dios hace que la bola de fuego de la sabiduría empiece a hacerse más grande, ¿verdad? ujú, Y a comprender un montón de cosas más. Entonces eso ya uno le da la sabiduría para tener más caridad con la gente y ver que ujú. todos tienen luz propia y es esa luz de Dios en cada uno. Ok. Entonces, con esto que acabas de agregar, yo lo pondría entonces amar y escuchar con empatía desde la posición de servir. ¿Ok? Ok, amar Sería y más o menos lo, escuchar. pues es lo que estoy tratando, es lo que nos estás compartiendo, ¿no? Qué Sí, bonito. señor. Ujú. ¿Chile? ¿Ibas a decir algo? No, que qué bonito se escuchó, cómo Ah, lo expuso don Álvaro, sí, cómo lo resumió, muy bonito. ándale. La idea es generar un concepto así con esas palabras. Es importante el uso de la palabra que mayor, que pueda explicar de una mejor forma el concepto, porque tú hablabas de nivelarte en donde te pones desde una posición inferior y de servicio, digamos, ¿no? Pero si dejamos la palabra nivelar, en mi experiencia, se pudiera agarrar a decir así como que hay niveles, ¿no? O sea, yo soy jefe, tú no eres jefe, o sea, vamos a nivelarnos, ¿no? Entonces pudiera haber una interpretación que no sea lo adecuado. Correcto, perfecto. Entonces en ese aprendizaje hay que cuidar y tratar de rebotar con otros. Oye, esto se escucha bien, o sea, se entiende de una manera clara y tratar de utilizar el triángulo de la confianza.
El triángulo de confianza es bien sencillo. Tú quieres generar confianza con tu gente, pues solamente en este caso el, el primer punto es comunicar de una manera, le llaman, pues sí, o sea, de comunicar es el primer punto. Sí, Ajá, sí, adecuada para que haga efecto. exactamente. Y el primer punto de comunicar es Escuchar. o sea, no, bueno, sí, pero en el caso de para generar confianza, pues tengo que yo generar en otro. Entonces, Ujú, definitivamente es escuchar es un elemento, pero necesito ir al punto. O sea, necesito de agarrar y decir, a ver, lo que quiero decirte es esto. O sea, es amar y servir, ¿sí? Con ujú, empatía. Digo, amar y tener empatía, este, al escuchar en una actitud de servicio, ¿no? Ah, ok, perfecto. Entonces, ese es el punto central. Y luego ya le avientas toda la explicación que pudiera ser alrededor, ¿no? Pero la idea es, para poder generar confianza, necesitamos comunicar claramente. Y hay veces que no ujú, sabemos comunicar el punto central. Entonces, un ejercicio que hago yo es, a ver, triángulo de la confianza, el primer punto es comunicar efectivamente, ¿no? Y con eso tienes que empezar con un claro y corto y muy bien diferenciado punto central. Y luego ya le ujú, metes todo lo que quieras, ¿no? ujú, Eso pasa mucho en las reuniones de trabajo en donde tenemos una reunión y se hablan de mil cosas y, ujú. y terminas y dices, te quedaste tanto en la reunión, ¿no? O sea, ¿cuál era el punto? O sea, no sabes. ¿Por qué? Porque no se comunica el punto central. Ok. El segundo elemento de la confianza es la empatía. Este, es, es, eh, es saber escuchar, como dices tú, es saber confirmar, es saber, a ver, ¿me estás diciendo esto? Sí, y decirlo con tus propias palabras. Y Ok. el tercer elemento de la confianza es, ay, siempre se me olvida eso, no puede ser posible. Es, sin doblez, que seamos auténticos, que no tengamos agenda oculta, porque, o sea, en el momento en que ellos sienten que hay algo que no les estás diciendo, ahí se pierde el triángulo de la confianza. Don Álvaro, también se podría decir como ser coherentes, Sí. tener recta intención. Así de fácil, sí. Sí, por ejemplo, recientemente eh, sé de un líder, por ejemplo, que, digo, me conozco así muy, muy bien el contexto, pero sé de un líder que despidió a una persona y pues no lo hizo correcto. Digo, me enteré pues, porque ahí estaba en medio me tocó. Y cuando lo comunica que la persona se fue por su propio deseo. Y claro que, pues, o sea, ha levantado pues todo un mundo de suposiciones, de incomodidad, de enojo, etcétera, porque en realidad verdaderamente no está comunicando claramente. Y aún y cuando se pide discreción, o sea, esa discreción, pues es difícil de contener, ¿no? O sea, es difícil de poderla llevar cuando no eres auténtico. Cuando no dices, oye, pues pasó esto y se acabó, ¿verdad? O sea, es, es complejo. Entonces, triángulo de la confianza, autenticidad, empatía y al grano. y una Ujú. comunicación efectiva. Perfecto. Muy bien. Pero está maravilloso. Entonces, la idea es redactar esos comportamientos para que puedan necesitarse en 9, 14 palabras y que hay redactados y y que estén que sean claros, ¿no? Que utilicemos el lenguaje correcto. Un lenguaje que me inspire. Y me los pueden compartir si quieren y yo les puedo pues, tratar de ayudar ahí con algunas sugerencias con muchísimo gusto y con todo cariño. Don Muchas Álvaro, gracias. yo trabajaba ahí, tengo que hacerles algo más.
las que escuché, Shirley, o sea, se me hicieron bien redactadas. Si quieres, mándamelas y luego ya ¿Te te da usted puedo otro platicar. vistazo? Sí, Ok, así perfecto, es. gracias. No sé si quiera alguien más compartir, si no, nos vamos a ver el material del día de hoy. Y Don también, Álvaro, mándenme los comportamientos. Sí, una pregunta nada más. Usted decía amar y escuchar bajo. amar y escuchar, con empatía en una actitud de servicio. Así lo resumí. Ok, perfecto. Sí, eso porque a ver, el valor central era, ¿cuál era? ¿Me recuerdas, Adrián? Caridad. Caridad. Entonces, la caridad se vive a través de, o sea, pues sí, el amar es caridad, pero al tener ese amor hacia la otra Mm, persona, viviendo la empatía, o sea, poniéndome en su lugar, pero con una actitud de servicio, ¿sí? En donde pues estoy tratando de poderte entender, ¿no? Pues está perfecto. Y sí, Yo definitivamente es le, una... ¿Sí? yo Sí. le hacía, don Álvaro, porque el eslogan que yo he tratado siempre de seguir, que es el eslogan que tengo yo por lo menos en Manave, que lo he tenido siempre, Ujú. es ese, de cara a Dios por el bien de otros, ¿verdad? Porque cuando uno está de cara a Dios, es Dios el que fusiona en uno, ¿verdad? Dice que en la mística la mirada de Dios es la que transforma el corazón humano. Entonces, ese es el significado de cara a Dios y por el bien de otros es que siempre cuando uno quiere hacer el bien a otra persona, con prudencia, pero con la verdad, va a decir las cosas para el bien de otras personas, ¿verdad? Ujú. Que ese es el que yo Sí. siempre he utilizado, pero pues está muy Ese bien es, también. no, no. Ese, por ejemplo, puede ser tu propósito, Mm, ok, ¿sí? Ese puede ser tu propósito, pero uno de los comportamientos del valor de la caridad yo vivo el valor de la caridad, por lo que estoy entendiendo, al amar y tener empatía, este, ¿cómo habíamos dicho? Amar y tener empatía, amar y escuchar con empatía bajo el servicio. amar y escuchar, exactamente, amar y Mm, escuchar con empatía en actitud de servicio. Entonces, la forma de poder tener caridad es esa actitud de no imponer, de esperar, de saber en dónde está el otro. O sea, mm, la empatía no significa que estoy de acuerdo contigo, pero de sí, que claro. quiero entenderte. Entonces, eso es vivir con caridad. Está perfecto, es un comportamiento. No debería de sustituir tu propósito. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en el caso mío el propósito es tocar vidas para llevarlos a la imagen del buen pastor. La misión es maximizar la belleza interior a través de la belleza exterior, con técnicas y productos de vanguardia. Uno de los valores es la excelencia. Y uno de los comportamientos del valor de la excelencia es, siempre estoy buscando cómo hacer las cosas mejor. Ok. Entonces, aunque se oye en el caso tuyo, Adrián, se oye muy poético, pues realmente es una forma clara y cotidiana de vivir el valor de la caridad. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Mándame si quieres el resto. Si están con mucho texto, pues no pasa nada. Aquí trato de ayudarte a generar ese elemento central, ¿no? Que se quisiera comunicar y ya lo puedes rebotar con Germán, con Juan Carlos, con quien gustes para irlo Ujú, redactando de una manera que utilices el lenguaje que más pueda comunicar mejor, ok, perfecto. más, Sí, señor. que mejor pueda comunicar, ¿sí? Germán, ¿ibas a compartir algo? ¿O Juan Carlos? Hola. Sí, hola, buenos días. Bueno, yo les comparto aquí cómo conecto eso que están diciendo ustedes Ujú. con tres términos, que es perdonar, comprender y encarnar.
Creo que puede ser un sinónimo que me resulta a mí más práctico en mi día a día para lograr ese amar, ese escuchar, ese desprenderse de uno mismo para poder entender la realidad del otro y poder hacer algún aporte. Entonces, pues primero hay un proceso como de perdón de cualquier situación para poder escuchar de un modo diferente, de un Ujú. modo novedoso, comprender que es todo esto que estamos hablando, de escuchar, interpretar, ser empático y encarnar, que es como tratar de vivir, sentir en la propia carne el problema del otro. Y creo que así lo he aprendido y me ha resultado más práctico esa difícil tarea de poder realmente sentir que uno está dando un poquito de amor a alguien o escuchándolo, tratando de hacer algún aporte. Entonces, ante Ujú. todo, comprender y encarnar el problema del otro. Y encarnar el poner al otro. Ok. O sea, tratarlo de vivir, ¿no? Es lo que estás diciendo tú, Germán. Sí, sentirlo, ¿no? Como que sentir un poco el dolor, ¿no? Sentir el Ok. problema de la persona. Entonces, Germán, pero aquí lo que nos estás es sugiriendo del valor de caridad de Adrián, ¿verdad? Sí, pero Ah, ok. esto también de la empatía, pues lo tomo un poquito así porque es como estar como en la misma realidad del otro, ser empático, sentir lo que el otro siente, bien sea la alegría o sea el problema, pero estar unido a él Ujú. un poco, pues comprender y encarnar. Perfecto. Ahí, Germán, por ejemplo, sería un segundo comportamiento del mismo valor de caridad. Además de escuchar con empatía en una actitud de servicio, o sea, tú dices, una forma también de vivir la caridad es específicamente el perdonar, ¿sí? Y muchas veces, Germán, puede ser que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos, porque a veces nosotros como jefes, o nosotros como compañeros, o nosotros como esposos, como lo que sea, o sea, dentro de cualquier organización, muchas veces nosotros somos los que cometemos el error y no nos perdonamos. Y al no perdonarnos, no, no, no nos permitimos poder comenzar esa sanación de ese daño causado o perdonar al otro. Igual nos permitimos. Entonces el perdón, o sea, propio y hacia los demás es potente. Y es un segundo comportamiento que, que, que enriquece la misma vivencia del valor de caridad. Ándale. Muy bien. Ay, me pasó mi mascota, el gatito. ¿Alguien más que quiera compartir? Si no, ya para pasar con el material del día de hoy. Muy bien. Entonces, les comparto, les comparto pantalla completa, compartir pantalla, aquí está, comenzar transmisión. Listo, ¿verdad? ¿Me confirman si ya están viendo todo? Sí, ¿verdad? Sí, sí, señor. Per- Perfecto. A ver, dame un segundo porque no ya tengo preparado el video, pero ¿qué pasó? A ver, acá le pico ver el video. Es que ahora me falló todo con mi computadora. Don Ahí está Álvaro, ya. pues, ¿nos puede pasar el link de la grabación de la clase de hoy? Sí, claro, y las demás también con muchísimo gusto. Es que es para Muy poder bien. repasarlos. Muchas gracias. No, de qué ni el caso, encantado. Ahí va. En el siglo IV, un monje británico llamado Pelagio causó confusión en toda la Iglesia católica.
Él era brillante, carismático, elocuente y un hombre de acción. Pero su visión de lo que significaba ser un verdadero seguidor de Cristo, un verdadero discípulo de Jesús, estaba fuera de lugar. Pensaba que podíamos seguir nuestra vocación a la santidad y a la misión por nosotros mismos. Pensaba que en realidad no necesitábamos de la gracia de Dios. Nuestros propios esfuerzos eran suficientes. Esta era la creencia central en el corazón de una herejía muy extendida en la iglesia primitiva, una herejía llamada pelagianismo. Tiene mucho en común con el secularismo moderno, la herejía predominante de nuestro propio período histórico. ¿Quién necesita a Dios? Al fin y al cabo, la historia demuestra que podemos resolver todos los problemas si nos esforzamos más e investigamos un poco más. ¿Por qué no podemos resolver el problema de la santidad y la felicidad del mismo modo? Esa es la mentalidad secular. Esta autosuficiencia exagerada, este pelagianismo moderno, ejerce un fuerte atractivo, porque en realidad hay una verdad parcial oculta en su interior. Dios nos creó para ser sus socios en la construcción de la historia en este mundo. Nos creó para ser administradores de su creación, para idear inventos y descubrimientos maravillosos y esforzarnos por progresar sin cesar. Pero no estamos hechos para hacerlo sin Él. Nuestra verdadera misión, edificar el reinado de Dios, buscar el eterno retorno de la inversión de Dios, es imposible de cumplir sin el sustento y la ayuda de la gracia de Dios. Jesús lo expresó claramente durante la última cena. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. La primera y más esencial manera de permanecer unidos a la vid, para poder vivir plenamente nuestra vocación, es la oración. Esta nos permite escuchar la voluntad de nuestro Creador. Jesús marca el camino. Jesús mismo rezaba. Los evangelios lo describen yendo a solas con su Padre con regularidad, y especialmente antes de decisiones o acontecimientos importantes. Levantándose muy temprano antes de amanecer, salió y se fue a un lugar desierto, donde se puso a orar. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche en oración. Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí mientras voy ahí a orar. Si el mismo Jesús necesitó rezar con regularidad, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios hecho carne, oraba con insistencia, ¿por qué tanto de nosotros pensamos que podemos vivir nuestra vida en plenitud sin tener una vida de oración constante? Cuando consagras tu empresa a Dios, conviertes tu empresa en una comunidad centrada en la voluntad de Dios. Para dirigir bien esa comunidad, tú también tienes que estar atento a Dios. Y eso significa que tienes que invertir en tu vida de oración. Graduación de kinder. Una vida de oración es algo más que rezar. Es fácil pasar esto por alto. Cuando éramos pequeños, la mayoría de nosotros aprendimos a rezar rezando algunas oraciones. Rezábamos algunas oraciones en la iglesia, tal vez un par de Aves Marías antes de acostarnos, e incluso dábamos las gracias antes de las comidas. Recitar oraciones así es una forma básica de oración. Se llama oración vocal. La oración vocal es esencial y útil para todos en el camino de la santidad, pero no es suficiente. La oración vocal es como el alfabeto de nuestra vida de oración. En la preprimaria aprendemos a escribir y a reconocer las letras. Aprendemos los sonidos que acompañan cada letra y a pronunciar las palabras. Pasos necesarios para aprender a leer y escribir. Pero esperaríamos que un estudiante de último grado de bachillerato hubiera dominado y superado con creces el nivel de lectura y escritura del jardín de niños. ¿No es así? Y sin embargo, cuando se trata de rezar, a menudo nos quedamos atascados en parvulitos. Nos detenemos en lo que aprendimos en la preparación para la primera comunión. Nos impide ser seguidores maduros de Cristo y compañeros del Espíritu Santo.
Una vida de oración sana entreteje y desarrolla 3 formas básicas de oración. Veamos cada una de ellas. La oración vocal. La oración vocal es una de esas formas básicas. Consiste en utilizar las palabras de otra persona para elevar nuestro corazón y nuestra mente a Dios. Rezar el Padre Nuestro o el Ave María es un buen ejemplo de oración vocal. Cuando decimos en serio las palabras que utilizamos en la oración vocal, realmente conectamos con Dios. Expresamos gratitud, alabanza, súplica, arrepentimiento. Lo que la oración concreta expresa se convierte en nuestra propia ofrenda a Dios. Todos deberíamos tener nuestras oraciones vocales favoritas y desarrollar algún tipo de ritmo personal al utilizarlas. Una buena regla general para la oración vocal es tener oraciones breves que rezamos por la mañana, al mediodía y en la noche. La oración litúrgica. La liturgia es la oración oficial de toda la Iglesia en la que Cristo está presente de manera especial como sumo sacerdote y cabeza del cuerpo. El centro de la liturgia es la misa. Cuando vamos a misa, se supone que participamos plena, activa y conscientemente en esa oración. La misa es la oración más perfecta. Durante la misa rezamos de muchas maneras diferentes, uniendo nuestros corazones y mentes a las palabras pronunciadas por el sacerdote, escuchando la propia palabra de Dios proclamada en las Escrituras, participando del canto y alabando a Dios con la música, comprometiendo todo nuestro cuerpo en actitudes de adoración y reverencia, arrodillándonos y sentándonos y poniéndonos de pie en los momentos apropiados, recibiendo a Cristo mismo a través de la Sagrada Eucaristía. Así, todos los sacramentos forman parte de la oración litúrgica de la Iglesia, porque todos los sacramentos son un encuentro personal con Cristo. Participamos en todos ellos del mismo modo que participamos de la misa, plena, activa y conscientemente. De este modo, por ejemplo, confesarse es una forma de oración y recibir la unción de los enfermos es una forma de oración. Para los laicos casados, la oración en pareja es esencial. El matrimonio es un sacramento, un signo y un instrumento de gracia. Rezar juntos es una manera de activar las gracias de ese sacramento, fortalecerlo y hacerlo fructífero para nosotros y para el mundo que nos rodea. Oración mental. Con mucho la forma más personal de oración y la más esencial para el crecimiento continuo en la santidad es lo que los escritos espirituales llaman oración mental, también conocida como meditación cristiana. La oración mental puede seguir varios métodos, pero todos tienen en común una estructura básica de escuchar, responder, escuchar, responder. Es una conversación con Dios. En la oración mental dirigimos nuestra atención a Dios, que nos habla en la quietud de nuestro corazón, saboreamos lo que ahí nos comunica y le respondemos con nuestras propias palabras. La oración mental es el tipo de oración a la que se refería Jesús cuando nos dio estas instrucciones. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los demás. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te lo pagará. Santa Teresa de Ávila, la gran doctora de la Iglesia del siglo XVI y fundadora de las monjas carmelitas descalzas, describía la oración mental como pasar tiempo a solas con quien yo sé que me ama. Quienes nunca hayan practicado la oración mental pueden sentirse intimidados o confusos ante la idea. Sin embargo, tomarse un tiempo para experimentar y aprender a rezar de este modo, y de hecho hay muchos recursos que pueden ayudar, abrirá nuevos horizontes espirituales y conducirá a un salto cualitativo en sabiduría, paz interior y creatividad espiritual. Consagrar tu empresa a Dios es el comienzo de un viaje, de una aventura, y no es un viaje que puedas terminar tú solo. Transformar tu empresa en una especie de anticipación del reino de Cristo requiere que sigas permitiendo que Cristo extienda primero su reino por todos los rincones de tu propio corazón, mente y alma,
Crecer, expandir y madurar tu vida de oración, entretejiendo la oración vocal, litúrgica y mental en tu ritmo de vida, es un factor clave para que esto suceda. Poseerlo. Reflexiona y escribe en tu cuaderno de notas sobre las siguientes preguntas. Recuerda tus experiencias de oración más memorables, incluidos los momentos en que sentiste la presencia de Dios más intensamente. ¿Qué te dicen sobre cómo te habla Dios? ¿Cómo describirías las características y la calidad de tu vida de oración? ¿Qué puedes hacer hoy para dar un paso adelante en tu vida de oración? Para profundizar, explora recursos adicionales que te ayuden a mejorar tu vida de oración, como una aplicación, meditaciones o libros. Pide recomendaciones a tu pastor. Muy bien, ¿qué les pareció? Bellísimo Ujú. y de mucho aprendizaje. Me gustó mucho lo de las 3 formas de oración, como la forma en que lo explicó. Muy clarita, muy bonito, de verdad. Sí, ¿verdad? Gracias, sí. Fantástico, muy bueno, Perfecto. A muy ver, bueno. les puse el libro de Ujú. trabajo que es el que me va a ayudar para poder trabajar el día de hoy, de la sesión 5, que sería el diagnóstico de la matriz de cuidado y de desarrollo humano. Déjenme, me pongo en versión acá vertical. Aquí está. Esta es la matriz. Si lo alcanzan a ver, o si no, déjenme a ver cómo se puede ver mejor. Ya sé, lo que voy a hacer es que lo voy a abrir en documentos. ¿Va? Guardar en archivos. Aquí está. Guardar. Y vámonos a documentos aquí. Pácala. No tengo mi aplicativo. No, pues entonces no me sirvió. Aquí la sigo entonces. Bueno, les había mandado entonces este formato. Aquí está del libro de sesión del día de hoy. Y específicamente tenemos esta matriz de cuidado y de desarrollo humano, en donde, en donde vemos de una manera clara, si se fijan, cómo en comunidades, familias y colaboradores son las formas en donde yo puedo tener programas de cuidado y de desarrollo humano. Y el alcance es en base a lo que es la parte de la necesidad física, de la necesidad emocional e intelectual y de la necesidad espiritual. Entonces, aquí lo interesante es que puede ser ya sea en una etapa de alivio, en una etapa de rehabilitación o en una etapa de desarrollo. Estaba trabajando con una empresa en donde tiene 4 valores centrales. Uno de ellos es la caridad, otro es la excelencia, otro es el trabajo en equipo y no me acuerdo cuál es el tercero. Y empezamos a ver todos estos programas de cuidado y de desarrollo humano para poder compartir, para poder promover lo que son la vivencia de sus valores. Gracias. Y en este caso nos dimos cuenta que todos sus valores perdón, todos sus programas de cuidado y de desarrollo humano estaban centrados en desarrollar nada más un solo valor, que era el valor de la caridad. Pues es que es muy bonito pues el ayudar, es muy bonito pues tener eso y sobre todo si tienes una alta espiritualidad. El detalle es que luego después se convierte en todo. Ese mismo problema se tiene aquí. Muchas veces estamos teniendo programas con una falta de balance. O sea, ayudamos a nuestros colaboradores, ayudamos a la gente
en lo que nos gusta, en lo que nos es más fácil, en aquello en donde a lo mejor, y me ha tocado empresas, tienen muchísimos programas para ayudar a la comunidad, pero nada para ayudar a sus colaboradores y menos a sus familias, o muy poco, ¿sí? O programas que son una vez al año y necesitamos, o sea, imagínense que el esposo le diga a la esposa, oye, nos vemos el año que entra. Pues no, o sea, el amor, la calidad, la excelencia, el trabajo en equipo, o sea, los valores se viven todos los días. Entonces, tienes que tener programas que estén cuidando y estén desarrollando eso todos los días. Entonces, Don eso es muy Álvaro, importante. Sí. disculpe la interrupción. ¿Qué significa las siglas EROI, que señala la flechita? Acá, sí, perdón. Y Roy, acuérdense que en inglés está el ROI, el retorno sobre la inversión, Return Ah, of Investment, y el EROI es el Eternal Return of Investment. Es el ah, retorno de inversión eterno. Eso significa. Gracias. ok, Gracias, gracias. gracias. Entonces, si se fijan, a ver qué me está pidiendo aquí. No. Entonces, aquí lo interesante es que esto nos lleva a esa excelencia empresarial y esa cultura del cuidado del colaborador. O sea, ¿por qué? Porque en el momento en que listamos nuestros programas de cuidado y de desarrollo humano y vemos cómo lo estamos impactando, cuando empezamos con la parte, ahí sí se alcanza a ver, cuando empezamos desde la parte física, o sea, ¿de qué me sirve ayudar a una persona que me la encuentro en la calle, que se está muriendo de hambre, que se está muriendo de frío, que no le pago las comisiones a tiempo, o sea, que no le pago bien? O sea, ¿de qué me sirve decirle, ten, aquí te va una Biblia y sálvate si se está muriendo de hambre? Si tiene mucho frío, pues la vende y, y hace lo que necesita, pues, para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esos son los detalles en donde tenemos que cubrir primero la necesidad física, luego la parte emocional, intelectual y luego espiritual, pero primero nuestros colaboradores. Los programas de cuidado de desarrollo humano de una empresa deben de estar al menos el 60% dirigidos a su gente. Que haya también alrededor de un 25% que esté dirigido a sus familias y un 15% a las comunidades. Y hay programas en donde no tiene que costar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vives la excelencia empresarial a través del cuidado, de la cultura del cuidado. O sea, literalmente, o sea, cuando tienes este plan bien, bien estudiadito, elevas a los colaboradores a su máximo potencial y por lo tanto, o sea, se adapta esto perfectamente a tu empresa. Estaba yo, Adrián, y Juan Carlos, perdón que no alcance a ver todos los nombres, Shirley, estaba yo justo en este viaje de Ciudad de México, estaba con un empresario y me decía, muy claramente, me decía, y es muy justificable, o sea, decía, a ver, imagínate, o sea, estoy con números rojos, estoy viendo, o sea, que no me alcanza para pagar el sueldo del fin de semana, estoy viendo, o sea, que pues ahí ando haciendo circo, maroma y teatro y ahí lo estoy y consigo el dinero o sea, estoy haciendo siempre maromas para poder sobrevivir porque no tengo la productividad, porque no tengo o sea, porque no estoy vendiendo y estoy pues en modo de supervivencia. Si estoy en modo de supervivencia, lo que busco es productividad, lo que busco es rentabilidad, lo que busco es tener flujo de efectivo. O sea, no me puedo yo detener a preocuparme por el desarrollo de los demás, el desarrollo de la gente, ¿sí? O sea, son de esas cosas que tengo que pues desconectar para poder tener conectados los elementos que me dan vida a la empresa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y es muy difícil, claro, en esa circunstancia. Es muy Y yo te, complicado. pre- y yo te pregunto a ti, Ujú. entonces, cuando estás en ese modo alerta, ¿no? En modo supervivencia, Claro. pues cortas los elementos de ayuda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y te Ujú. enfocas en qué, en rentabilidad, productividad. ¿Qué te enfocarías tú? En,
bueno, tienes que compaginar todo, ¿no? Sí, sí, siempre rectitud y intención y siempre con la bendición de Dios, pues Ujú. lógicamente la rentabilidad sí, por el bien de la subsistencia, ¿no? De todo el conjunto de la empresa. Al fin y Sí, al la cabo, rentabilidad. la rentabilidad. Y sí, sí, así es. Sin El perder. asunto, Sí. sí, el asunto es que cuando uno está en una situación así, y Jane, lo digo porque también lo he vivido, ¿verdad? Mm, Cuando uno está en esa situación, en modo sobrevivencia, las emociones que surgen en ese momento eh, puede llevarlo mucho a uno por el camino del egoísmo, claro. porque se centra demasiado en uno mismo, en cómo uno sobrevive, ¿verdad? Ujú. Peor cuando hay colaboradores que dependen de uno, o sea, la presión es muchísimo mayor, entonces es como sobrevive tu empresa, pero de esa posición tan centrado en sí, la mentalidad se vuelve rígida, las emociones negativas no te dejan pensar bien, te desconecta de tu propósito de vida, entonces de veras de que entras en un estado de confusión que te puede hundir peor. Ujú, Pero cuando elevas tu mirada primero a Dios y empiezas a hacer cosas para servir a los demás que no te cuesten ujú, dinero, porque hay otras formas de servir sin que cuesten dinero, porque pronto no se tiene, a veces con qué, ¿verdad? ujú. Pero hay otras formas de ayudar. Sí, Entonces como que se abren los caminos, es como una sí, forma en que el Señor responde. sí. Y aunque uno dé, Mm, y aunque sea muy poquitito lo que dé, pero que lo dé con la intención, como ujú, el lema de Don Adrián, que es tan lindo, de cara a Dios, por el bien de los otros, sí. entonces las cosas empiezan a abrir, se empieza a surgir. Ujú, Eh, yo no voy con el tema de la ley de la atracción, ciertamente que no, menos la forma en que lo plantea la nueva era, pero creo que sí el Señor nos ha dado un poder muy grande en el pensamiento, ¿verdad? sí. Entonces, de atraer, porque Él nos ha hecho su imagen y semejanza, entonces nuestro pensamiento tiene mucha fuerza. Entonces, al enfocarse uno en más bien en reconectarse con su esencia, con su propósito, a ver, ¿por qué he llegado aquí? A ver, ¿cómo es que he llegado aquí? ¿Qué no estoy produciendo? ¿Qué fue lo que no hice? Necesito revisarme Ujú. y entonces para replantear mi camino, ¿verdad? Ujú, Y reconectarme con mi esencia, con mi propósito, más que de pronto perderme en una posición meramente materialista. No sé ujú. Ok. si, ¿qué les parece? Está muy interesante porque sí, efectivamente, o sea, y tienes mucha claridad, Shirley. O sea, el tener esa capacidad de no perder la vista desde de lo importante, en este caso nuestra espiritualidad y sobre Ujú, todo la confianza y tener la tranquilidad. El primer elemento, Shirley, lo das en el punto central. O sea, cuando estamos en modo supervivencia, John Chambers, que fue CEO por más de 20 años de Cisco y lo llevó, o sea, de ser una empresa de 400 colaboradores a un monstruo que llegó a ser, de hecho, la empresa mayor valuada en el mundo allá por el 2000 y fracción. Este señor decía, y lo decía de una manera muy clara, dice, yo estaba de niño pescando con mi papá, tendría 10 años, y en eso pues, me caigo al río. Y mi papá me decía, agárrate del palo. Agarró un palo y lo perseguía así por un lado del río. Y le decía, ve el palo y agárralo, enfócate en agarrarlo, ve el palo, ve el palo. Pues siguieron avanzando, él estaba enfocado en agarrar el palo hasta que pues ya unos metros o no sé, después ya había una salida del río en donde el padre ya podía alcanzar y agarrar al muchacho, ¿no? Años después, unos 4 o 5 años después, se da cuenta que un compañero, un muchacho, amigo de su hermana, de 14 años, o sea, 4 años hasta mayor, se había ahogado en el mismo río. Y él lo explica de esta manera. Dice, yo tenía a alguien, en este caso era su padre, nosotros tenemos al Padre Dios, ¿sí? Que le decía, enfócate en esto. En el momento en que te enfocas en esa cosa que te va a salvar, o sea, te enfocas en el momento en que dejas de estar desesperado y tirando palotazos para todos lados,
¿sí? En ese momento tienes la capacidad de mantenerte a flote y que cuando llegue el momento adecuado, lograr encontrar la forma de salir. Muchas veces nosotros actuamos en desesperación y esa misma desesperación es la que nos lleva a ahogarnos. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto y el más central es, a ver, si queremos rentabilidad, como decías tú, perdón, ¿me recuerdas tu nombre? Juan Carlos o José Carlos Carlos, o sí, sí. Carlos, sí, Sí. Carlos. Decías tú rentabilidad. ¿Qué te da rentabilidad en tu empresa? Es servicio, ¿no? Servicio, calidad, Servicio, calidad, perfecto. O ujú. sea, si doy buen servicio, si Calidad, doy al buena fin y al calidad, cabo, exactamente, misericordia, empatía con el enfrente, servicio, todo el conjunto perfecto, de, sí, sí, perfecto. ¿Y quién calidad. hace realidad que se viva el servicio? ¿Quién hace realidad que se viva la caridad, la calidad? O sea, Personas. ¿y cuáles son esas personas? ¿Eres tú nada más? ¿Eres el único? ¿O No, son? todo el equipo, la compañía, las personas, sí, que forman parte de la empresa. Así es. Entonces, si dejas de perder foco y empiezas en modo Ujú, supervivencia y empiezas a hacer tonterías, empiezas a cortar lo que real y verdaderamente es importante, ¿sí? Entonces, en claro. ese momento, todos los demás entran en modo supervivencia y de Ujú, repente tienes gente que lo que están viendo es, están buscando a ver a dónde, o sea, están buscando claro. otro trabajo porque dicen, este barco se va a hundir. Ujú, así es. Exactamente. Y te debes de dar el permiso de poder compartir. O sea, Ujú, les platico de experiencia propia en la pandemia. O sea, yo tenía tiendas en centros comerciales. O sea, pues pagaba un dineral de rentas, sueldos y demás. Y de repente, en el caso de mi ciudad, se cerró la mitad del año. O sea, 6 meses, no, las plazas están totalmente cerradas. ujú, Y los otros 6 meses, como yo vendía maquillaje, o sea, pues la gente no salía. Entonces ni siquiera ni maquillaje vendía. O sea, vendía el 10% cuando estaba abierto. Entonces, ujú, cuando cierran, yo hablo con mi gente y les digo, a ver, señores, yo voy a estar pagando su sueldo y se los va a estar llevando y les escribía de puño y letra en cada sobre de nómina que se los mandaba. Les escribía una frase de ten fe y no sé qué tanto, o sea, o sea, con ese contacto, ¿no? Con esa tranquilidad y enfocados, ¿no? Hubo un momento en donde no me alcanzó el dinero. O sea, hubo un momento en donde no podía pagar sueldos, pero alcanzaba a pagar lo que es la seguridad social para que tuvieran el servicio médico. Y los junté a todos y me llegó una carta. Creo que algunos de ustedes son abogados. Me llegó una carta en donde esa carta, o sea, hablé y les dije, miren, ¿saben qué? No puedo pagar ya más sueldos. O sea, no puedo. Este, pero sí puedo, o sea, sí estoy en condiciones de seguirles pagando lo que es el seguro social, lo que es para que tengan el servicio médico, o sea, que Dios no lo quiera, no, pero esperemos no lo necesite. Pero eso sí lo puedo pagar. Y les llevaba una carta en donde ellos renunciaban. O sea, ellos decían, renunciamos por esto, o sea, durante el tiempo de la pandemia, a que se nos pague el sueldo. O sea, no renunciaban de la empresa, sino que decían, autorizamos el no recibir ningún sueldo alguno hasta que, hasta que se abra nuevamente. Y luego además, el primer mes recibían, ellos recibían un 25 o 30% era sueldo base y el resto era comisiones. O sea, realmente, pues la tienda vivíamos de las ventas, ¿no? Entonces las comisiones eran su ingreso el 70%, era lo bueno. Bueno, el primer mes renunciaban al 100% de sus comisiones. El segundo mes renunciaban al 60%. El tercer mes renunciaban al 80% y el cuarto mes ya estaban ya con comisión completa. Y todos, absolutamente todos firmaron. O sea, estamos hablando de alrededor de como 12 gentes. Y me dijeron, se tardó en pedírnoslo. Entonces, entonces a lo que voy es posible. Y les puedo platicar más experiencias en donde los mismos colaboradores, o sea, ellos se suman, ellos ayudan. O sea, en pocas palabras, la gente es la que nos va a sacar adelante, pero tenemos que mantener la calma
y tenemos que tener puesta esa vista a Dios. Y pues sí, va a llegar un momento en donde no puedas pagar a lo mejor algunos programas de cuidado, pero como dice Shirley muy atinadamente, ¿cómo puedo encontrar formas sin gastar dinero de seguir ayudando? En el caso de su servidor, ¿saben qué fue? Esas cartas, ese escribir de manera personal, en puño y letra, no impreso y copy-paste, y lo metí en la copiadora, no. En puño y letra, cada uno de ellos. Home Depot, ¿sí conocen esta cadena de tiendas como de ferretería? Suena, Sí, señor, me eso suena. es como una EPA aquí en Costa Rica, Chile, para que vos entendas. Sí, porque pensé Ujú. que sí, con ese nombre aquí no la tenemos, pero sí hay otras como EPA, sí. Ujú. El Home Depot Sí, es. llegó a estar gracias Adrián, llegó a estar en un momento de una crisis extraordinaria y nombraron un nuevo CEO, un nuevo director general. Este CEO se dedicó gran parte, o sea, él escribía más de 100 notas, o sea, y no de muchas gracias, o sea, notas, o sea, dedicadas y personalizadas, más de 100 notas por semana por no sé cuántos años. Ujú. A las tiendas, platicaba con los empleados, veía, o sea, cómo lo que hacían y se quedaba y anotaba, y luego después llegaba y de su puño y letra les escribía: "Oh, Adrián, me encantó tu dedicación y cómo atiendes a la gente, es algo extraordinario". De repente, uno de los colaboradores le pidió que si le escribía otra, y le dice: "¿Y por qué? O sea, ¿por qué quieres otra?". Dice: "Lo que pasa es de que no me creían que me la había escrito usted, entonces la metimos o sea, pues a Nahua para ver si se disolvía la tinta o era una impresión. Y sí se disolvió la tinta, pero sí quiero tener su carta de agradecimiento". O sea, no creían. Entonces, el hecho es, Adrián, usted y todos nosotros, o sea, nosotros podemos muy fácilmente dar $100, $1,000, $10,000, $1,000,000, dependiendo si soy Bill Gates o lo que sea, pero todos tenemos 24 horas. O sea, el hecho de dedicarle unos minutos de mi vida puede ser muchísimo más impactante que darle $100. ¿Sí? O sea, si te da Bill Gates $100, no lo valoras igual que si te da 10 minutos. Así de fácil. Entonces, siempre hay una forma de hacerlo. Y el elemento más valioso es nosotros mismos. El Roy, y ahora sí, vamos a ver lo que Sherry nos preguntaba. El Roy es cuando tenemos una cultura centrada en los valores cristianos, católicos, valores universales, en una cultura del cuidado, en donde pasamos de un retorno sobre la inversión a un retorno sobre la inversión eterno, porque invertimos atención, recursos para cuidar de nuestra gente de una manera estratégica, de una manera en donde, bueno, si puedo invertir y pagar un consejero corporativo, un corporate chaplain en Estados Unidos, o una persona que acompañe, escuche, guíe, dé consejo a mi gente, ¿sí? Bueno, pues Ujú. qué padre, pero en el momento que no tengo, bueno, pues hasta una cartita, ¿sí? Y eso significa cuidar a la persona. No me gusta el término empleado, yo diría más colaborador, pero es cuidar a esa persona como ser humano. O sea, más que un empleado, más que una máquina que yo tengo que exprimir, es una persona, es un ser humano. Y por lo tanto, cuidarlo como parte de la empresa. Y por lo tanto, ese resultado adicional, ese es su producto, que es pues, solamente su fidelidad, su entrega, su compromiso. Y como me pasó con mis compañeras, me dijeron, no pasa nada. Es más, y duraron 3 o 4 meses, duramos todavía o sea, cerrados, y volvimos otra vez a abrir, y luego se volvió a cerrar, y luego se volvió otra vez a abrir, y literalmente, o sea, para diciembre ya les estaba volviendo otra vez a pagar completo. ¿Sí? En pocas palabras, o sea, me ayudaron a poder sortear la crisis. Al final tuve que vender las tiendas porque, o sea, me pegó financieramente muy fuerte, pero salvé todos los empleos. Todos y cada uno de ellos se quedaron con su empleo. Y que tenía gente en donde literalmente
me firmaban una solicitud en donde ellos me decían, no me paguen. Así, firmada. Mi papá es abogado. Cuando le enseño la carta, lo primero que me dice es, ¿cómo le hiciste para que te la firmaran? Pues simplemente cuidándolos como personas. Así de fácil. Entonces, o sea, si lo hice yo, no podrán hacerlo ustedes, ¿verdad? Entonces, ese retorno sobre la inversión, la idea es que haya esos programas de parte física, emocional y espiritual, colaboradores, familias y comunidades, en donde a través del tiempo, empezando de la parte física y con mi gente, luego la parte emocional e intelectual y luego la parte espiritual, y luego ir tocando a sus familias y luego sus comunidades. En este caso, por ejemplo, en mis tiendas, me acuerdo que le llegamos a lograr salvar la vida, parte física, en 2 intentos de suicidio a la mamá de una de mis colaboradoras. Y fue en esa estrategia de cuidado que teníamos dentro de la empresa. Luego vamos a ver un poquito más detalle de eso. O sea, es impresionante porque real y verdaderamente tú puedes, a través de lo que tienes, puedes real y claramente poder impactar y hasta en un intento de suicidio poder estar ahí sin estar ahí y acompañar en la crisis, o sea, de una manera, como decíamos acá arribita, como decíamos, o sea, en el momento en que se encuentra la mamá tirada en el piso con una sobredosis de pastillas, y luego en el hospital, y luego pues, derivarlo con un psiquiatra en este caso, ¿sí? Que es la parte de rehabilitación, y luego ya después desarrollo en donde esta familia encontraron, encontraron real y verdaderamente pues un, el mundo es distinto. Me acuerdo que se acerca la compañera con mi esposa y le dice, yo pensaba que el matrimonio era como Santa Claus. Dice, pero hasta que los conocí me di cuenta que sí es posible. Y después tuvo una pareja ya estable y se casó con ella. De andar con, bueno, con cada cosa, ¿no? Entonces, son esos elementos en donde podemos real y verdaderamente hacer una diferencia y no tiene que costar mucho. Ejemplos de programas de cuidado y desarrollo humano. Fondos de emergencia para ayudar a los colaboradores. Lo que sea, ¿sí? $100, $50. Digo, hay una empresa, por ejemplo, que tiene $1 millón, ¿no? O sea, bueno, pues perfecto, ¿verdad? Lo que tengas, obviamente, pues dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Definitivamente. Pero tener esos fondos de emergencia para que si hay algún tipo de emergencia, un tema de salud, un tema de que se le quemó la casa, un tema de que, pues no sé, poderlo hacer. Por ejemplo, el día del reconocimiento del colaborador o clientes y proveedores. Este, yo lo hacía, teníamos una plática, teníamos un consejero corporativo que acompañaba a los colaboradores y los escuchaba y todo, y los ayudaba. De ahí hicimos un chorro de cosas, ¿no? De salvar la vida de esta señora, metimos a la cárcel a uno de sus maridos que era alcohólico y la golpeaba. Ni yo no, ni siquiera lo conozco, pero literalmente, o sea, logró vencer eso, ¿no? Y luego había otro programa, por ejemplo, en el caso del pastel de cumpleaños, en donde celebrábamos todos los cumpleaños un solo día. Creo que era el último o el primer viernes del mes, algo así. Y el primer sábado. Y nos reuníamos las 2 tiendas, nos prestaban una sala de juntas ahí en una de las plazas. Y ahí partíamos el pastel. El consejero corporativo nos daba una plática de 30 minutos del valor del mes. Y además reconocíamos al colaborador que era el ejemplo de la vivencia del mes. Y se le daba algo sencillo, ¿no? O sea, unos boletos al cine, un diplomita, o sea, no era así gran cosa, pero literalmente empiezas a poder hacer algunas cosas y cambios cuando tienes claridad en enfocar estos elementos. Retiros. Hay una empresa, por ejemplo, que tienen de limpieza, limpian oficinas, locales, edificios, tienen personal de limpieza. Es son 500 colaboradores y ellos, por ejemplo, les pagan un retiro. Puede ser un retiro de estos de impactos, de estilo Emaús, puede ser un retiro de matrimonial, puede ser un retiro
Pues del retiro, de hecho tienen un listado de todos los retiros que hay en su diócesis y dice, bueno, pues yo puedo pagar 2 retiros en el mes, quién sé quién quiere, o sea, y andan buscando a qué colaboradores se meten a un retiro, pues realmente están teniendo unas conversiones fenomenales, ¿no? Y empezaron con su equipo de cuidado, eso lo veremos después, y su equipo de cuidado vive el retiro, tiene un cambio extraordinario, porque la verdad, o sea, sí hay un impacto, y es gente que nunca, es más, como decía el Monseñor Héctor, se quedaron en kinder, o sea, no, tú tienes una vida de oración, una vida de fe, o sea, del catecismo que tomaron cuando tenían 6 años, ¿sí? Actividades con los hijos de los colaboradores, desde campamentos de verano hasta concursos de dibujo del valor del mes, un plan de jubilación, actividades deportivas, programas de salud financiera, capacitaciones. Un colaborador sabe hablar muy bien inglés, pues vamos a dar clases de inglés. Otro colaborador es buenísimo para lo que es ¿cómo se llama? El Excel. Pues dan clases de Excel. La empresa presta la sala de juntas y las computadoras. Capacitaciones, desde clases de cocina hasta, o sea, porque no todo tiene que ser trabajo, ¿sí? Desde clases de cocina hasta, pues no sé, de sacar tu estudios universitarios o tu prepa, ¿sí? Programas de salud financiera, capacitaciones, programa de voluntariado y beneficencia, programas de propósito, valores y de misión, o oración voluntaria. Tengo una empresa, son 11 colaboradores, es extraordinaria esta empresa, y hay un musulmán, 2 evangélicos y los demás son católicos, de entre los 11. Y todos los días hay un encargado de la oración del día. Y literalmente el día que le toca al musulmán se reza leyendo partes del Corán y todos están felices. El día que le toca a los evangélicos, pues rezan como evangélicos. Y el día de católicos, rezan con católicos. Con ese respeto de que, bueno, o sea, tenemos estos hermanos, pues no rezan, por ejemplo, el Ave María, pero sí rezan a Jesús, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Celebración con gratitud, o sea, como logros de los colaboradores. Hay una empresa que tiene un programa muy bonito de que cuando algún colaborador, él o su familia, se gradúa de primaria, de secundaria, de prepa, o sea, hacen todo un evento de estos logros de los colaboradores. Programas de tratamiento a adicciones, en donde literalmente meten y colaboran y ayudan y hasta cortan el pasto o arreglan la llave que está tirando agua, mientras que el colaborador está internado. O sea, van y ayudan a la casa, van y lo suplen para que no tengan que contratar a otra persona y le puedan pagar el sueldo y poder mantener a su familia. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer de ejemplos de programas de desarrollo humano. Y la idea es, o sea, literalmente escribir los programas que tenemos actualmente. Eso les invito, por favor, a que los escriban y los pongan aquí, ¿sí? Vamos a darnos 10 minutos, si les parece. Hagan un listado de los programas de cuidado que tienen ustedes y vamos a ver dónde están. ¿Les parece? Sí, Sí, señor, perfecto. Sí, claro. excelente. Entonces son en este caso mías, 7:35, al cuarto para las 9. O si están listos antes, me dicen y empezamos a compartir. 10 minutos al menos. Perfecto. ¿Necesitan que siga compartiendo pantalla? Por Tal aquí vez para no, ellos. yo por Ah, aquí bueno. no, pero como quiera, si Chile lo necesita, No, adelante. yo lo tengo impreso. No sé si por Juan Carlos y los demás compañeros, pues yo sí lo tengo impreso. Ok. Pues lo voy a poner a todo mundo, bueno, no voy haciendo.
Compartir pantalla. Eh, Don Álvaro, Sí, señor. sí, el ejercicio es que si tenemos El ejercicio, algún, o si queremos implantar, ¿qué no, implantaríamos? los que tienen ahorita. Ah, sí, sí, ninguno. ¿Está bien? No pasa nada. Sí, Ya con, ninguno. ya con eso están viendo todo el mar de oportunidades que hay. Sí. No, implantar en dos compañías hemos implantado muchos de estos. En Ujú. otras compañías, varios. Hemos tenido implantados en otras compañías. Ahora mismo ninguno. Ujú. Perfecto. Pero hay buen equipo. Una empresa más. Sí. Mm, pero como programa no hay nada. Ok. Mira, Mm. me pasó a mí, te platico, que estaba yo, Sí. o sea, como les platico, ¿no? Tocar vidas, maximizar la belleza interior con la belleza exterior, fe, excelencia y trabajo en equipo, ¿no? Que son nuestros valores centrales. Se acerca mi gerente Ujú. y hay un programa, digo, en este caso, pues usualmente es bonito, pues en este caso, sobre todo por mercadotecnia, pero es bonito adornar las oficinas dependiendo de de la temporada, ¿no? Que si el Día de la Madre, el Día de los Corazones, que si en el caso de Mm. México tenemos el Día de Muertos, porque no, Halloween no lo hacíamos, el Día del Niño, Navidad. Se acerca y me dice, señor, le quiero pedir perdón y permiso. Y a ver, pues platíqueme cómo que pedir perdón y permiso. Me dice, mire, ¿se acuerda de nuestro propósito, y del valor de la excelencia? Sí, ok. Mire, ahí le quiero pedir perdón porque ya compré con qué adornar la tienda. Ay, híjole. Pues bueno, pues está bien. Y ahí es donde le quiero pedir permiso porque, mire, compré, pero me dice, pero me gasté la quinta parte de lo que nos hubiera costado. Y de hecho hasta menos, ¿eh? Pues bueno, a ver, platícame qué hizo. Y ahí es donde le quiero pedir permiso para poderlo meter a gastos. Compré cartulinas de papel blancas, grandotas, las recorté gruesas y hice tarjetas. Con la perforadora le hice hoyos y compró un carrete, que fue lo que le costó más, un carrete de listón rojo, delgadito, y plumas, y puso en cada una de las estaciones, que con la misma cartulina hizo unas como cajitas, en donde metió las tarjetas y puso un letrero que decía, si te atendí con excelencia, agradécemelo aquí. Bueno, esa Navidad la tienda, las esferas, los Ujú. adornos, Interesante. fueron del agradecimiento, un valor secundario, por vivir la excelencia, un valor central de la empresa. Se empezaron a ayudar, o sea, empezaron a hacer muchas cosas. Entonces, a lo que voy es, o sea, hay que tratar de ver lo que hago, ¿sí? Mm. La enseñanza es cómo puedo yo marcar una diferencia. El pastel de cumpleaños, si se fijan, pues agarré y dije, bueno, pues vamos a hacer
un pastel como debe de ser, que lo pague la empresa, en lugar de que lo estén pagando entre ellos, que lo pague la empresa, lo hacemos en un solo día y si hay o no hay, de todos modos nos juntamos para celebrar el cumpleaños, ¿sí? Ese mes y busco quién me dé una plática. Yo tenía el consejero, pero pues podemos pedir ayuda en la parroquia, podemos pedir ayuda con un amigo o podemos ver cómo le hacemos, ¿no? Pero darles una pequeña formación en base al valor central y la conducta que estemos nosotros tratando de promover y reconocer, oiga, ¿sabes qué? O sea, y hay muchas formas, hay muchos programas que después les puedo compartir, ¿no? Pero lo que voy es, no hacemos ahorita nada porque no nos hemos puesto a pensar en ello. Échale una buena pensada y si sigues sin hacer nada, no pasa nada, pues mejor, porque tienes Sí, o sea, el aplicable, canvas limpio. sí, Ujú. sí. O sea, ahora mismo, o sea, pero vamos, que es el día a día en la empresa y en todos lados. De las cosas que más nos motivan porque vemos el fruto y es muy súper útil, es pues, el descubrir los retiros que existen, ¿no? Y las motivaciones a realizarlos. Y eso es que es fundamental. Es fundamental y es un camino súper, súper práctico y bueno para poder ayudar, o sea, para poder llevar a Dios, ¿no? Luego, bueno, la ayuda y motivación a la capacitación, ¿no? Constante. Eso sí, bueno, pues ayudar y motivar a la capacitación constante de las personas. Eso es posible, eso es lo que hacemos. De todo ese listado Perfecto. que tienes eh, en el modelo de negocio que tenemos ahora mismo, ¿sabes? Que tampoco es un modelo de Ujú. negocio. eh, pero hay cosas muy interesantes, o la oración voluntaria. Oración voluntaria. No hay muchísimos, o sea, Sí, es más, mira, interesantes. Interesantes son todos. Interesantísimos. déjenme les enseño, por ejemplo, esto. O sea, acabo en el viaje de la Ciudad de México, Ujú. saqué un par de fotos, aquí está miren, aquí por ejemplo está, esta es una capilla de una empresa en donde ya tienen permiso del obispo de Qué tener bueno, hasta el sagrario. No, esta es otra capilla, qué esta es la otra bueno, capilla de otra empresa en qué donde genial. tienen Por el Dios. Santísimo, sí. Y de hecho, Qué en el Sí, altar tienen una reliquia de San Juan qué Pablo bárbaro. II. Qué maravilla. Qué Sí. maravilla. Sí, sí. Bien, bien bonita la capilla. Y miren, ven, Wow, por ejemplo, fantástico. cómo, por ejemplo, tienen una encuesta, esto no cuesta nada, o sea, Bueno, eso es maravilloso. los afiliados, en lugar de decirle colaboradores, en lugar de decirle trabajadores, tienen un alianzanómetro y ponen lo que dice la gente sobre la empresa. Todas las áreas, todos están en buena disposición de ayudar. Los compañeros de tal planta siempre son muy atentos para ayudar cuando se les necesita, siempre se puede contar con ellos, surtido de fragancias, o sea, hay muchas cosas. O sea, esto no te cuesta nada. Ahora, No, vean esto, esta empresa tiene su capilla y tienen dos misas al mes, ¿sí? Dos misas ujú. al mes y tenían bien poquita participación, ¿sí? Déjame le subo el volumen. Ay, no se escucha. Ah, ya vi. Les están dando clases de canto porque hicieron de entre los mismos colaboradores un coro. Hola, hicieron un coro. Sí, Entonces ahí está el maestro dándoles ujú. clases al Muy coro. Y bien, miren, muy bien. ahí va. Bueno, pues ya aquí ya estás hablando ya de más cosas, ¿no? O sea, imagínate. Muy bien. O sea, tienen hasta capilla, pero bueno, a lo que voy es Formidable, exactamente. Hay que formidable. empezar, sí, 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 hay que empezar con lo esencial, o sea, con la parte física, la emocional, y luego ya pues le vas brincando, ¿no? Bueno, Ujú. ¿estamos listos? Vamos a dar 5 minutos para poder compartir cómo vieron su ejercicio. En el caso tuyo, pues Pumba. no tengo nada. No, sí. No, no ¿Está tengo bien? nada.
Descubrir retiros y motivaciones a realizarlos, la ayuda y motivación a la capacitación, a la Ujú. formación, ¿no? En todos los ámbitos para por fomentar la evolución y el crecimiento de todas las personas, ¿no? Y dar mejor servicio y mejor calidad en ese sentido, ¿no? Y bueno, y celebrar con gratitud los logros de colaboradores, hijos, eso es constantemente. Estamos muy unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues nos ponemos súper contentos. En Hay que cualquier hacer logro, entonces. bueno, y le acompañamos en cualquier, pues eso, pero bueno, yo creo que eso es todo el mundo, ¿no? En cualquier pena y tristeza, ¿no? Pero nos ponemos muy Ujú. contentos y lo compartimos en la empresa, todos los logros, ¿no? De hijos y colaboradores, en cualquier ámbito, en Correcto. el ámbito personal, en todos los ámbitos. Y yo creo que lo que más aplicamos, y la verdad Ujú. que damos muy buen fruto, ¿no? Es joder, la cantidad de retiros, ¿no? Los retiros tan impresionantes que es un milagro. Tener los retiros que ahora existen tan próximos de la iglesia, ¿no? En esa crisis que hemos vivido sin retiros, y ahora tantos retiros, Ujú. Emaús, Bartimeo, y tantos, ¿no? Y la verdad Ujú. que es una puerta, estos retiros de matrimoniales, ¿no? Pues la verdad que son muy buenos y motivan mucho, además, conociendo los frutos, a abrir las puertas, ¿no? A enseñar el camino y tal, ¿no? Yo creo que eso es lo que más practicamos nosotros, que es lo Padrísimo, más, muchas gracias. además lo más práctico, no sé. Bueno, eso es. Muy bien. ¿Quién Gracias, más me Álvaro. pudiera compartir? No, gracias a ti. Do- Don Álvaro, le comparto yo, a ver, porque he Ujú. estado escribiendo. El programa que nosotros tenemos es un programa que tratamos de dar asistencia a los privados de libertad. No Ok. solo va a acaparar el núcleo de los privados de libertad, sino a los directores de la institución, de la cárcel en este caso, Ok. y hasta los policías. Se les está haciendo ya un programa para que sepan cómo tratar con caridad y Mm, sabiendo que ese otro que está allá también siente y también es hijo de Dios y también la inversión que ellos hagan en eso va a Ujú. crear un círculo virtuoso, ¿verdad? Para que ellos también tengan un buen Ujú. comportamiento hasta para con ellos. También Ok. nosotros colaboramos directamente con las familias que están afuera. Ujú. Ahora estamos haciendo un programa donde incentivamos a los privados de libertad a Ujú. llevar una parte profesional, ¿verdad? Para que ellos puedan generar a través de los productos que nosotros nos van a dar permiso para poder producir, empacar, sellar, lo que sea, cualquiera de las cosas que se puedan hacer conjuntamente con ellos, poner talleres para que ellos sean parte de y generen un recurso para que ellos Ujú. puedan también apoyar a las familias afuera. Tanto Ok. el privado de libertad internamente pasa por un montón de cosas espiritualmente y a nivel de necesidad de distracción, porque el enfoque de ellos, como bien lo dijo usted, cuando ellos se enfocan en algo negativo, pues Sí. obviamente van a vivir una tormenta sin fin. Cuando ellos Ujú. se enfocan en ver cosas positivas de lo negativo, que es como Dios siempre pues permite todas esas gracias, entonces ellos van a poder tener una distracción y la mente no pensar solo cosas negativas, ¿verdad? Entonces, Ujú. al que ellos produzcan, además de estarles enseñando algo para que cuando ellos salgan de la cárcel puedan tener un bachiller en repostería, en panadería, en lo que sea, en Ujú. ebanistería, lo que sea. Eso les permite a ellos estar distrayendo su mente del infierno que pueden estar viviendo internamente. A mí me Ok. llamó mucho la atención porque Shirley cuando hizo eh, estos cuestionarios para entender cuál es el nivel y cuál es la situación real de cada uno, se determinó que habían dos personas que querían suicidarse. Y en Ujú. uno, pues eso ya viene entre la prevención para poder ayudar a esa persona. Pero si los directores no están en Ujú. una capacidad para ayudarlos, Claro. entonces esa persona termina suicidándose. Entonces, ¿Y por en, eso es que hacemos conjuntamente, perdón, sí, sí. no, ¿y en qué casilla ubicas eso? Pues es que estos
Son 5 programas que tenemos. Primero, el traer lo que Pero es el valor. a quién impacta? ¿A la comunidad, a la familia de tus colaboradores o a tus colaboradores? Esas serían las Todos, comunidades. Y dura a sí, sí, todos, ¿no? A la eso comunidad. es, por eso te digo, son 5 casillas que se integran entre todos y están impactando al privado de libertad, están Sí. impactando a tener una sensibilidad de los policías internos para que Pero esos sepan no, que... pero esos no trabajan contigo, esa es comunidad, ¿no? Sí, sí, pues eso es trabajar con todos, ¿verdad? Ajá. Se trabaja con el Los privado de libertad, con los directores del centro de libertades, ¿verdad? La cárcel. comunidad igual. Ajá. Sí, señor. También va con la gente ¿cómo se llama? De los familiares, De donde se los, les da de los presos. familiares de los presos, claro, porque Comunidad tanto también. sufre, sí, señor, tanto sufre el que está exteriormente como el que está interiormente. Sí. Nosotros, pues, obviamente yo me capacito de lo que aprendo de Shirley, me imagino que Shirley se capacitará de lo que aprende de mí, y es una Cierto. integración donde Dios, cuando nosotros oramos, porque siempre que vamos, tenemos 9 capillas de adoración activas acá, que están Sí. enlazadas con nosotros, y esas Sí. 9 capillas lo que hacen es generar oración y ayudarnos en esa espiritualidad que necesitamos para que nosotros podamos servir a Dios de la manera más adecuada, ¿verdad? Entonces, Ok. obviamente entra en la capacitación de nosotros, en la capacitación de ayuda, en oración con las 9 capillas para con nosotros, y en la capacitación que nosotros vamos a traer ese semillero tanto a los privados de libertad, a los directores del centro penitenciario, a los policías del centro penitenciario, a los, ¿cómo se llama? A los familiares de los prisioneros del centro penitenciario, y Claro. generar a través de los productos que tenemos Joder, eh, muy bueno. productos que vayan ellos mismos a desarrollar, que lleven un sello donde ellos pues generen un dinero, un efectivo que puedan dar ellos hasta sus propias familias. Entonces eso los Ok. distrae. Muchas de las cosas, a mí me pasó algo de que al finalizar uno de los encuentros que tuvimos en el centro penitenciario la primera vez, me Mm. tocó un muchacho joven y me dijo, necesito que usted pueda hacer oración por mí, y se me tiró a llorar al pecho. Y claro, yo me sensibilizo mucho con eso, trato de sensibilizarme mucho, ¿verdad? Además de Ujú. que mi sensibilidad siempre yo no sé, si me tengo que poner a llorar, también termino llorando yo. Pero lo Claro. que te quiero decir, Álvaro, él me decía, siempre quise ser policía Ujú. y me vi involucrado en un crimen que yo no cometí, pero que yo Ujú. fui parte de porque estuve ahí y no dije Ujú. nada. Ujú. Y ese muchacho lloró como un niño, se le hizo oración casi por 15 minutos de liberación, Ujú. se le veía en su vista otra cosa, porque la oración de liberación siempre ejecuta muy fuerte, y el primer signo es ver la vista, los ojos de la persona, ¿verdad? Donde entra Dios, esa paz que Dios trae, ¿verdad? Que integra todo. Y ahora que nosotros fuimos, él estaba con una sonrisa y me dice, hermano, ya encontré lo que Dios quiere conmigo. Él estaba Ujú. sirviéndole a todos los muchachos que nosotros estábamos tratando. Ya él tenía un rango superior porque estaba sirviendo, y dice, con mi experiencia que Dios me ha permitido aquí, puedo salir y ayudar a otros policías a que no cometan el mismo error. Y uno Ok. dice, wow, qué lindo, ¿verdad? Porque aunque Ujú. esté encerrado en rejas, ya él tenía una sonrisa, ya estaba cargando su cruz con amor, y Dios había fluido en ese corazón enseñándole qué es lo que Dios ahora quiere para él, ¿verdad? Ok. Entonces, todos estos componentes de un círculo virtuoso donde usted toca esas 5 estructuras, que es familia, que es privado de libertad, que es policías, que son directores,
y que es un tema espiritual donde Dios hace lo que nosotros no podemos hacer, trae un sinnúmero de bien conjunto que al final, pues, ¿verdad? Le ayuda a uno porque uno aprende. Hay muchas veces cuando uno está predicando o está enseñando, en el caso de Chile, que, ¿verdad? Que trabaja con la psicología, me Sí, imagino que todos no solo damos, sino que más bien recibimos, porque claro. pequeñas cosas que suceden, pequeñas palabras, conversaciones, el cariño de venir, de darles incentivos, de darles material, de dedicarles el tiempo. Esta última vez que fuimos se le hizo liberación espiritual a casi 200 personas y hubieron caras que uno dice, Dios mío, ¿cómo me estás hablando? Y a la vez, ¿cómo estoy yo recibiendo cuando lo que estoy es tratando de traerles algo a ellos? Los sándwiches que se le hacen, colaboran un montón de personas, las cositas que se les regala, los Sí, rosarios, una imagen, una Biblia, todos esos materiales hacen un conjunto de cosas. Nosotros tenemos la estructura de que tenemos una fundación y esa sí, fundación hace lo mismo, pero con los indígenas en Santiago de Putumayo, Colombia. Entonces el Señor me ponía lo que era la estructura y la estructura es, yo voy a donar mi tiempo, el fruto de esa ganancia de cualquier trabajo, se lo entrego a la fundación y la sí, fundación como un módulo de transporte de capital puede no tener que pagar impuestos e invertir donando a proyectos de estos para comprar, para pagar a los psicólogos, para pagar el trabajo de todo el mundo y obviamente que todo el mundo pague sus impuestos. Pero uno dona, la fundación dona y la gente sale favorecida y obviamente uno recibe una participación de salario, ¿verdad? Como tal. Entonces así uno tiene para todos estos proyectos de llevar un rosario, de llevar una Biblia, de enseñar la palabra, de ayudarlos psicológicamente bajo la doctrina, ¿verdad? Y creo que es el concepto de la balanza, de la espada de dos filos, ¿verdad? La justicia de Dios, la palabra, y cómo Dios hace el resto. Nosotros nada más llevamos las semillitas que Dios nos entrega y que con sí. amor usted le da la comida, el tiempo, Ujú. la palabra y los ayuda hasta defenderlos. Pero ese círculo virtuoso ayuda hasta el mismo policía que tiene problemas con ellos porque ellos se suavizan, ¿verdad? Dice que la oración, lo más grande de Sí, la oración cuando usted la hace por el prójimo, no es que cambie la persona, sino es que Dios permite que esa oración suya suavice y quite esas corazas que tiene el corazón de piedra, que no le permite perfecto. a la luz entrar. Entonces, por ahí ese es mi análisis. Gracias, Adrián. Perdón, Sí, voy sí. a hacer, ya tenemos un minuto nada más y sí tengo reunión ahorita inmediato, pero te agradezco mucho la reflexión, Adrián. Y ahí, o sea, sí, estás ayudando a las familias de los policías, de los presos. O sea, sí estamos ayudando, pues en este caso a estas personas, pero no dejan de ser comunidad. Aquí lo importante es quién cuida al cuidador, que es quién cuida al colaborador y la familia del colaborador. Sí, que los desarrollamos para que cuiden a ellos, pero real y verdaderamente, ¿cuáles son los programas que impactan al que tengo junto conmigo, al que le pago sueldo o al que está de jefe junto conmigo o que es mi jefe, ¿no? O sea, es ese impacto Don Álvaro, más directo. Sí, y nada más para agregar eso, creo que don Adrián, al gestionar justamente este espacio con usted, don Álvaro, don Adrián nos ha procurado, digamos, este programa que nos nutre a nivel emocional, a nivel espiritual y a nivel intelectual. Entonces, justamente con usted es el programa que don Adrián nos ha conseguido para esa parte. perfecto. Bueno, ese es el primero. Hay que ir buscando más cosas que impacten de la manera física. Esto es emocional e intelectual, pero ¿qué partes físicas podemos hacer? O sea, esa es la idea, empezar a nutrir
y tener un correcto balance en donde haya un cuidado de todos. Pero vamos a ir construyendo poco a poco. Si les parece, les encargo la tarea y que me compartan sus conductas de los valores, misión y propósito que tengan ya desarrollados y les paso retroalimentación. Si gustan el mensaje privado y ya, ahora sí prometo pasar todas las grabaciones y cerramos en oración. ¿Les parece? De acuerdo. Sí. Muy bien. Chile, ¿y nos vuelves otra vez a ayudar con el cierre de oración, por favor? O Monseñor, no sé si esté ahí. Él está, don Álvaro, pero está siempre en Ya silencio no Sí. porque puede le hablar. cuesta mucho. Bueno, pues Chile, venga. Tú nos ayudaste en un inicio, vamos a cerrar, como debe ser. Cerramos. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este espacio tan lindo que nos has regalado, donde podemos aprender de ti, donde podemos comprender con más profundidad que tú eres la vid, nosotros los sarmientos, que sin ti nada podemos hacer, y de cómo podemos llevar estas luces preciosas a otros hermanos, pero también entendiendo que también tenemos que cuidarnos, cuidar nuestras familias, cuidar a todos aquellos que nos rodean. Gracias, Señor, por ampliar nuestro entendimiento, por enseñarnos todas estas cosas a través de don Álvaro. Ayúdanos a poderlas aplicar para poderlas vivir en tu divina voluntad. Madre Santísima, ayúdanos a escuchar a tu Hijo bien amado Jesús, para abrir realmente nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad, para vivir un verdadero proceso de conversión y santificación. Bendice a don Álvaro, bendice a su familia, a todos sus colaboradores. Ayúdalo, ilumínalo, guíalo en todo, Señor. Madre Santísima, siempre intercede por él y protégelo siempre y a cada uno de nosotros. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas Perdón, gracias pero a todos. me Muchas tengo que ir. gracias. Dios los bendiga. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Adiós, Hasta buena luego. semana. Chao. Igual. Gracias.